Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Factoría 5 Training Hub. Soy Óscar Martín, el director del área de visualización arquitectónica, y en el día de hoy vamos a ver un vídeo que va a ser muy cortito, pero creo que puede despejar muchas dudas. Es sobre coordenadas de mapeado y cómo aplicarlas con el paradigma de Real World. Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría presentaros la escuela Factoría 5 Training Hub. Es una escuela especializada en tecnología aplicada al mundo de la arquitectura en general, desde arquitectos, diseñadores de interior, aparejadores, ingenieros. Tenemos tres áreas totalmente diferenciadas: la realidad virtual, BIM y la visualización arquitectónica. Hemos desarrollado nuestra propia metodología de formación 100% online, en la que la principal clave es que vosotros os sintáis acompañados desde principio hasta fin por un tutor que va a seguir vuestro proyecto, que os va a dar tutorías, que os va a aconsejar y daros esa cercanía que muchas veces la formación online se pierde. Os dejo para que podáis echar un ojo a los trabajos de nuestros alumnos, comentarios, y si tenéis cualquier duda, no duréis en poneros en contacto con nosotros. Empezamos con el vídeo. Para aplicar coordenadas de mapeado, lo que normalmente solemos hacer es o bien aplicar un WMAP a un objeto o valernos de las opciones que nos suelen dar algunos modificadores, como por ejemplo el strut, de aplicarle coordenadas de mapeado, y estas coordenadas pueden ser en real world. Vamos a ver el primer caso, cuando nosotros tenemos un edit poly y queremos aplicarle una textura. Si yo me traigo esta textura aquí, voy a utilizar estas que son de texture.com, están dentro de 3D Asset, 3D Scans, perdón, y la verdad es que son bastante interesantes, sobre todo esta, que tiene un mapa de desplazamiento bastante bueno, sobre todo para aprender a manejarlo bien. Cogemos nuestra textura, le aplicamos nuestra textura a nuestro objeto y esto se lo aplicamos al canal diffuse, que es lo que corresponde. Y se ve algo así. ¿Cómo configuramos un poco estas coordenadas de mapeado? Pues podemos venirnos aquí y aplicar pues, ese modificador WMAP. Podríamos ser un poquito más exigentes y trabajar con Unwrap, pero creo que para un muro que encima tiene forma de caja, WMAP es el modificador. Además, yo estoy seguro que el 99% de vuestros objetos en visualización arquitectónica los acabéis resolviendo con un WMAP. Bueno, como tiene forma de caja, ponemos forma de caja y ahora se nos presentan dos opciones. O configuramos el proyector que genera, que es este gizmo, básicamente se adapta al tamaño se va a adaptar al tamaño del objeto, y lo que vamos a hacer es, como tenemos un tileado 1:1 o desde la propia imagen también tenemos un tiling de 1:1, lo que va a hacer la textura es estirarse hasta adaptarse a los límites de este contenedor. Pues lo que podemos hacer es modificar ese contenedor. Así que lo único que nos queda es cambiar el tamaño de este, y si quisiéramos cambiarlo, pues tendríamos que hacerlo más pequeño en este sentido y hacerlo. Pero nos tendríamos que fijar muy bien en la textura, la proporción que tiene para que siempre sea igual. Al ver que es una textura cuadrada, pues podríamos poner el mismo tamaño de proyector en los tres sentidos. Pero claro, si yo estoy texturizando varios objetos con la misma textura, siempre tendré que recordar las medidas que yo le he puesto al WMAP, o bien copiar este gizmo y aplicárselo a otros, como por ejemplo yo podría coger esto, copy, y si se lo quisiera pegar aquí, pues paste. Paste and instance también puede ser una opción, y se lo podríamos aplicar y así podríamos texturizar. Pero, ¿y si yo me guardo este archivo, me guardo esta textura porque me la he trabajado muchísimo y tiene un detalle genial, me lo guardo y me lo quedo en una librería y lo reemplazo en otro proyecto? ¿Me tengo que acordar de las medidas que yo he puesto al gizmo? Pues si en cambio yo le relego esa información a la propia textura y me da igual el gizmo que yo ponga, que siempre esa textura va a tener unas propiedades de tamaño definidas, estamos ganando muchísimo. Entonces, ahí es donde entra en juego el Real World Map Size. Si yo activo Real World Map Size, tengo que activar Real World Map Size en la propia textura, y lo único que tengo que pensar
no es en el tamaño en píxeles de la textura, esto es importantísimo, no en el tamaño en píxeles, sino en el tamaño que representa esa textura. Por ejemplo, imaginaos que nosotros fuéramos a poner solo un cuadradito de estos. Nosotros sabemos que un cuadradito, o intuimos que un cuadradito de estos, podría tener un tamaño de 50 centímetros. Pues bien, si yo voy contando, tenemos 4 por 50, pues podríamos poner un tamaño de 200 centímetros por cada lado. Sabemos que es cuadrada, porque además la información en píxeles nos lo indica. La ratio entre white y height es de 1. Entonces yo podría poner 200 en un sentido, 200 en otro, y siempre va a tener esa proporción. Independientemente de que esta textura mida 8192. Si a mí esta textura me la dan en 1K a 1024, la imagen va a seguir representando el mismo tamaño. Tenemos que pensar en lo que representa el tamaño de la imagen y no en la cantidad de píxeles, que es lo que va a hablar de la calidad de la imagen. Entonces, para ello, lo único que tengo que poner aquí son 2 metros, 200. Recordar que en 3ds Max tenemos una pequeña calculadora. Hombre, 50 por 4 creo que es fácil, pero si aplicamos esto y decimos 50 por 4, lo tenemos. Y la textura se proporciona exactamente como nosotros queremos. Además, bueno, podemos modificar el gizmo, posicionarlo. Y si en el preciso caso de que para esta textura necesito modificar un poquito el tamaño para que se adapte y no nos quede ahí ese hueco muerto, pues lo único que tengo que hacer es a lo mejor poner 205 por 205 y ya está, sigue siendo cuadrada y nos estamos valiendo de esa información en Real World para poder manejarnos y aplicar coordenadas de mapeado muy rápidamente. Para que Real World se quede siempre activado y siempre que pongamos un WMap y siempre que carguemos una textura esté activado y nosotros solo tengamos que pensar en el tamaño que simboliza esa textura para aplicarle el material, que de verdad es que es genial. Además, el hecho de proporcionarlos, yo creo que en medidas en centímetros o en medidas que nosotros estamos más familiarizados es más fácil. Por ejemplo, utilizamos una textura de suciedad. Para mí, por lo menos, es más sencillo pensar en el tamaño que podría simbolizar esa textura de suciedad que no en las veces que lo voy a repetir en un espacio concreto. Luego podré cambiarlo, pero además es que lo cambiamos también de una forma bastante más ágil o bastante más fácil de ver si pensamos en centímetros que no pensar en la cantidad de veces que cabe esa textura en el proyector o en el objeto que estoy texturizando. Bueno, pues para ello lo que tenemos que hacer es irnos aquí a Customize, Preference y dejar activado esta opción para que en todo momento, cada vez que nosotros apliquemos un WMap, por defecto se cargue Real World. Además, si os fijáis, en la librería de V-Ray nos permite utilizar Use Real World Scale. O sea que esto ya empieza a ser bastante habitual el hecho de utilizar este paradigma para aplicar materiales, sobre todo en visualización arquitectónica. Si os ha gustado el vídeo de hoy, os invito a que os suscribáis, que le deis a la campanita para estar al día de las nuevas novedades que vamos publicando. Y cualquier duda, cualquier cosa, os invito a que lo comentéis. Si queréis aprender de algo, pues os ayudaremos en lo que esté en nuestra mano. Un saludo a todos.